Bendiciones, hoy jueves 20 de marzo del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, Jehová todo lo que quiere lo hace. ¿Sabe algo? Dios es un Dios soberano. La soberanía de Dios radica en que Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Dios no necesita pedirle permiso a nadie para poder tratar con nuestra vida, para poder bendecirnos, para poder llevarnos al lugar donde Él quiere. Por eso el salmista en el Salmo 135, cuando habla de la grandeza del Señor, declara en el verso 6, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En pocas palabras, lo que quiere decir que el Señor hace todo lo que quiere, lo mismo en el cielo, en la tierra, en los mares, en lo más profundo. En la versión de traducción del lenguaje actual dice, Dios hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, en el mar y en sus profundidades, porque Dios es soberano. Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, dice el libro del profeta Isaías 40:22. Es decir, que nuestro Padre celestial, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubiesen sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como jarasca. Porque nuestro Padre Celestial nos quiere llevar a que nosotros entendamos y comprendamos que Él tiene el control absolutamente de todo, que Él es el dueño del oro, de la plata. Él hizo los cielos y la tierra, los mares y aún los abismos. Él hace todo, Él tiene todo. Por lo tanto, nosotros tenemos que creer en la soberanía de Dios y no en lo que dicen los hombres, porque el hombre es mortal, el hombre es como heno, el hombre dice una cosa y hace otra, pero nuestro Dios, miren, no miente. Dios no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Lo que Dios determinó hacer en nuestra vida lo va a hacer, porque Dios no necesita pedirle permiso a nadie para hacerlo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted se va a encontrar con grandes escenarios donde Dios mostró su soberanía, donde Dios se glorificó de una manera sobrenatural como solamente Él lo puede hacer. Vemos en el caso del libro de Génesis 22, cuando el Señor le dice a Abraham que sacrifique a su único hijo, ¿verdad? A su único hijo, al que él amaba. Y Abraham obedientemente obedeció lo que el Señor le hizo. Valga la redundancia, Abraham tomó su asno muy de mañana, lo enabaldó, levantó a su hijo, cortó la leña y se fue a aquel lugar que el Señor le dijo. Pero el Señor proveyó el cordero para el holocausto de una manera sobrenatural. Por eso el Señor dice en el libro de Génesis 22:12, le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Ok? Vemos cómo la soberanía de Dios se manifestó y Dios proveyó un cordero para el holocausto. O sea que en medio de una escasez, en medio de un hambre, en medio de la peor circunstancia que usted y yo podamos tener, Dios puede proveer todo lo que necesitamos. Somos nosotros los que limitamos a Dios. Somos nosotros los que decimos, es que no tengo dinero, es que no se puede, es que no hay, es que mire, no hay esto, no hay lo otro. Si Dios pudo proveer un cordero para el holocausto, no podrá proveerte el dinero para tu renta, no podrá proveerte los papeles que necesitas para poder ver la gloria de Dios en esa nación, en ese país. Dios puede hacer todo. Él no necesita ayuda de nadie. Él no necesita, Él puede cambiar las leyes. Él puede hacer todo en un instante. Vemos la soberanía de Dios manifestada en el libro de Éxodo 14, cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo. Dice la palabra que llegó un momento, un tiempo, donde los hijos de Israel, ¿verdad? Que estaban dando vuelta, estaban allí, enfrente de ellos tenían el Mar Rojo y detrás de ellos venía Faraón. Faraón venía acercándose a los hijos de Israel, venía acercándose y estaban allí todos ellos como en miedo, ¿ok? Estaban allí y el Señor había endurecido el corazón de Faraón para que los persiguiera, porque Dios en su soberanía perfecta permite gente
gente mala en nuestra vida para llevarnos a nosotros a otro nivel. Permite la gente incorrecta, permite que pasen catástrofes, que pasen cosas duras, que pasen cosas que usted y yo no podamos entender para Él manifestar su soberanía. Por eso, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso nosotros tenemos que saber que Dios tiene el control de todo. Entonces, cuando Moisés, ¿verdad? Y todo el pueblo no sabían qué hacer, Moisés le dijo al pueblo, no teman, estén firmes. ¿Por qué? Porque Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos. Imagínese usted por un momento, parafraseando, uno no se puede imaginar cómo Dios va a pelear por nosotros. Ellos tal vez decían, delante de nosotros tenemos el mar rojo, detrás de nosotros están los egipcios, vamos a morir, porque uno empieza a contender, uno empieza a sacar cuenta, uno empieza a buscar lógicas humanas, pero Dios no es un Dios de lógica. Dios hace lo que quiere y lo que Él quiere, cuando quiere y como quiere. Y Dios abrió el mar rojo, Dios lo dividió. Por eso le dijo, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y vemos un milagro sobrenatural donde se demuestra la soberanía de Dios, donde Dios puede abrirte el camino que Él te quiere abrir. Si el Señor te quiere dentro de esta nación, te va a dejar allí. Si el Señor te quiere fuera de esa nación, Él va a abrir el mar. Él tiene todo el poder para mandarte documentos, para hacerte la legalización. Él tiene todo el poder para mandarte el dinero. Él tiene todo el poder para hacer que las leyes vayan a tu favor. Él tiene todo el poder para hacerlo. Lo hizo con su pueblo en el libro de Éxodo 14, cuando abrió el mar, cuando abrió y cuando venía Faraón y su ejército, dice la palabra que todos cayeron a la honda de la mar, muertos a la orilla del mar, muertos todos, jinete y caballo a la honda de la mar, porque las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería. Todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno, ni uno. Los que te persiguen no van a quedar ni uno. Ay, pastora, pero es que hay una gente que me ha hecho la guerra, ni uno va a quedar, ni uno. Jinete y caballo a la honda de la mar. Lo hizo el Señor una y otra vez, porque la soberanía de Dios muestra que Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Entonces, en lugar de tú preocuparte de cómo Dios va a hacer, tú tienes que orar y saber que Dios es el que hace, saber que Dios es el que se mueve con poder y con autoridad. Otra muestra, otro pasaje que podemos ver la soberanía de Dios, la encontramos en Primera de Samuel 17, cuando David mata a Goliat, un simple muchachito que tal vez no tenía el tamaño, no tenía, mire, la formación física, no tenía ninguna instrucción premilitar, ninguna instrucción para poder vencer un gigante, pero este muchachito tenía el poder de Dios. Por eso cuando este muchachito se enfrentó a aquel gigante que había amedrentado al ejército de Israel durante 40 días, este muchachito le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque este muchachito sabía quién era su Dios. En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Porque David sabía que Goliat no se había metido con él, se había metido con el Señor. Porque alguien cuando se mete con nosotros, no se mete con nosotros, se mete con Dios. Y la soberanía de Dios, mire, está ahí presente. Dios conoce todo, Dios sabe todo, Dios ve todo. Entonces, Dios lo que quiere lo hace. Si Dios te quiere librar de tus enemigos, en un instante lo puede hacer. Por un camino vendrán y por 7 caminos van a huir. Por 7 caminos van a huir. Y vemos cómo David, metiendo la mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Cuando a alguien le dan mire, un peñonazo en toda la frente, ¿qué pasa? Mire, se puede ir para atrás, se va, pero este filisteo, esta piedra quedó clavada en la frente, algo sobrenatural, y cayó sobre su rostro en tierra. Es decir, que en lugar de irse hacia atrás, se fue hacia adelante. Y eso permitió que David corriera y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, sacando de su vaina, la acabó de matar y le cortó con la cabeza.
fuerza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Era algo sobrenatural que este pobre muchachito pudiera matar a un gigante Goliat. Yo no sé de qué tamaño es tu problema. Tal vez es un gigante, tal vez el problema que tú tienes ahora lo ves como a un Goliat, pero yo te vengo a decir de parte de Dios, Dios está con los David, con aquellos que le creemos, con aquellos que sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas, con aquellos que sabemos que Dios es soberano, que Dios lo que quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y aún en los abismos, que cuando Dios determina algo para nuestra vida, no hay nadie que lo pueda impedir, ni agorero, ni palero, ni santero, ni hechicero, nadie, nadie. Qué hermoso que tú puedas decir, Señor, tú eres un Dios soberano, tú eres un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ve. Lo que tú dices lo haces en los cielos, en la tierra, en los mares y aún los abismos. Yo vengo hoy a agarrarme de esa soberanía de Dios, que Dios es el que manda, el que gobierna en nuestra vida, el que me ciñe de poder y hace perfecto su camino. Por eso te pido que hagas con mi vida como te place, porque sé, Señor, que no dependo de hombre, dependo de aquel que dijo, que hizo los cielos y la tierra, los mares y aún los abismos. Clamamos para que la soberanía de Dios se manifieste en nuestra vida de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén.